Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de estar un domingo más compartiendo la palabra. Y la verdad que esta semana, hoy en realidad, voy a compartir de una forma bastante diferente a lo que hemos eh, acostumbrado en los domingos anteriores. Y va a ser una especie de vuelta de el late que hemos hecho algunos domingos cuando estaba todo en normalidad, aprovechando de los temas que hemos estado ministrando en las semanas anteriores. Hemos estado hablando fuertemente acerca del querigma, sobre el evangelio correcto de Jesucristo y cómo debemos transmitirlo. Y la semana pasada fue una tremenda administración de Franco, donde nos compartió a Jesucristo en una proclamación del evangelio que es tremendamente impactante cada vez que la escuchemos. Entonces, en esta oportunidad, yo quisiera, basándome en un pequeño texto en donde Jesucristo compara, tratando de explicar cómo es el reino de los cielos, pero con algunos testimonios para que podamos ir viendo de qué manera, cuando Jesucristo llega a un corazón, produce cambios tremendos en su vida. Entonces, ¿qué le parece si vamos a el libro de Mateo, en el capítulo 13, desde el versículo 44 hasta el versículo 46? Y aquí Jesús dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En este primer versículo, vemos que se trata de un hombre que se encuentra con un campo donde en ese campo hay un tesoro escondido. Nosotros sabemos que hoy hay bancos y la gente tiene su dinero en los bancos, pero en otros tiempos donde no había bancos, la gente escondía o guardaba sus posesiones en la tierra. Y aquí ocurre que Jesús dice: el reino de los cielos es similar, es igual a un hombre que se encuentra un tesoro en un prado, escondido en un campo, y cuando este hombre se da cuenta de ese tesoro, lo vuelve a tapar, va, dice, vende todo lo que tiene, con el objetivo de tener recursos, y luego compra este campo. Así es el reino de los cielos. Pero no termina ahí. Veamos el versículo siguiente. En el versículo 45 dice: también, es decir, de la misma forma, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces vemos aquí, hermanos, que de la misma manera, el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un hombre, a un comerciante, dicen otras versiones, a un comerciante que compra y vende perlas de alto valor, perlas preciosas. Pero un día este comerciante se encuentra con la perla de mayor valor y dice, tiene tanto deseo por conseguir esta perla, que está dispuesto a vender todo lo demás, todas las otras perlas que tiene, para comprar esta perla. Así es el reino de los cielos. Y esto nosotros lo vemos muy claramente aplicado en nuestras vidas. Porque esa perla de gran valor es Jesucristo. Él es la perla de mayor precio. Y ese mercader, ese comerciante, somos nosotros. Porque nosotros en nuestra vida estamos siempre, antes de conocer a Cristo, buscando experiencias, buscando proyectos para desarrollar, buscando perlas preciosas que puedan satisfacer nuestra vida. Pero ciertamente estas perlas son momentáneas y nunca terminan de satisfacer completamente nuestra vida, hasta el día en que nos encontramos con la perla de mayor valor, que es Jesucristo. Y cuando una persona logra ver a Jesucristo, logra ver esta perla, dice la palabra que esa persona está dispuesta a entregar absolutamente
todo lo que tiene, a vender todo, deshacerse de todo lo que tiene por causa de esta perla, a ver si la consigue. Quienes logran discernir el valor de este tesoro y de esta perla, amado, no se detienen hasta que la consiguen, hasta que se encuentran con Jesucristo. No importa cuál sea el precio, estas personas, cuando tú ves a Jesucristo, cuando tú ves la perla, tú solamente quieres tenerlo a Él, porque el precio de la perla es alto. El precio de la perla es renunciar a tus proyectos, a ti mismo, morir a tus deseos, negarse día a día para seguir a Jesucristo. Es por eso que Pablo, él estimaba todo por basura. Y él se preparaba como un competidor olímpico, un campeón olímpico, para alcanzar aquello para lo cual había sido alcanzado por Cristo. Él no iba a parar hasta obtenerlo, y eso es lo que transmitía. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida esto? Y para eso yo quise invitar a dos hermanos muy amados para que nos compartan cómo fue su experiencia respecto de, en su vida en realidad, de encontrarse con la perla y de dejarlo todo por causa de Jesús. Así que en los próximos minutos voy a hacer la conexión por videollamada para conectarme con los hermanos. Amén. Vamos a la conexión. Bueno, hermanos, tal como les comenté hace unos minutos atrás, en este día queríamos hacer algo un poco práctico y poder tener un par de testimonios en donde veamos con claridad qué es lo que Jesucristo hace cuando una persona se entrega por completo. Hemos estado estudiando ya por algunos días la correcta proclamación del Evangelio, y esta proclamación intenta transmitir a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Entonces, quiero darle la bienvenida esta mañana a nuestra hermana Angélica Guayquicheo y a Carlos Salas. ¿Cómo están? Carlos, Angélica, ¿cómo están? Bien, Hola, gracias aquí a Dios. estamos. ¿Están muy nerviosos? Sí, un poco. Bueno, nosotros ya tuvimos un tiempo para buscar del Señor, hemos estado compartiendo y bueno, primero agradecerles que ustedes tengan el deseo de poder abrir su corazón, abrir sus vidas, contarnos a todos nosotros los que estamos viendo y los que van a ver después en el tiempo este video, lo que el Señor ha estado haciendo en sus vidas. Y entonces, tomando esto que estaba compartiendo hace algunos minutos sobre la perla de gran precio, voy a repetir la palabra. Dice en Mateo 13, versículo 45 y 46 principalmente, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, este mercader, como decía hace unos minutos atrás, en realidad somos nosotros. Nosotros somos el mercader que, que en su vida está comprando y está incursionando, buscando experiencias, construyendo sus proyectos, y esas son nuestras perlas. Pero hasta que un día ese mercader se encuentra con la perla más preciosa y se da cuenta del valor que tiene esta perla, y no solamente se da cuenta de eso, sino que está dispuesto y vende todo lo que tiene, es decir, deja todo lo que tiene por conseguir esta perla que es Jesucristo. En ese mismo sentido, eh, ¿quiénes eran ustedes? Porque quisiéramos ver cómo fue este proceso de ustedes como mercaderes, como comerciantes de perlas preciosas, de perlas en realidad, cómo fue su proceso de ser este mercader hasta encontrarse con esta perla preciosa. Entonces, en esta primera parte, Carlos, ¿podrías comentarnos quién eras tú antes de conocer a Cristo, antes de encontrarte con esta perla? ¿Cuál era tu condición
antes? Porque los hermanos te conocen aquí, digamos, en este tiempo, pero muy pocos te conocieron o conocen quién eras tú antes. Luego vamos a ir con hermana Angélica. Carlos. Bueno, antes de conocer a Cristo era un joven profesional. No es que ahora no sea joven, pero en ese tiempo era más joven. Tenía más o menos tenía 26 años y era una persona que tenía básicamente dos objetivos en la vida. Eh, un objetivo era el éxito laboral y el otro era la diversión, pasarlo bien. Eran mis dos grandes objetivos. De hecho, seguramente el objetivo del éxito laboral estaba muy indexado con el segundo, que era en realidad alcanzar el éxito para seguir pasándolo bien. Así que si lo pongo como un gran objetivo en mi vida, para mí la vida era una fiesta, era pasarlo bien continuamente. Eh, Estaba además en una relación amorosa de más de 3 años de tiempo con Paula, que la conocí en la universidad, pero sin ninguna intención de formar familia. Era simplemente, yo sentía que amaba a Paula, pero de verdad para mí formar una familia significaban básicamente dos cosas. Una era restricción de mis libertades y por lo tanto una restricción para mi afán de seguir pasándolo bien. Y por otra parte también para mí la familia no era un modelo que yo quisiera tener en mi vida. Y principalmente porque la familia en la que yo crecí fue una familia donde yo viví constantes discusiones de mi papá. Yo sí tengo las imágenes que tengo de mi familia cuando yo era pequeño, yo no veía a mi mamá y a mi papá feliz con el matrimonio. Por lo tanto, no era algo que yo deseara para mí. Seguramente por esa situación donde yo no, había constantes peleas y discusiones, yo prefería en realidad cuando chico estar más en la calle jugando a la pelota con mis amigos que estar en la casa. Y siempre me encantaba estar en la calle con mis amigos jugando. Por causa de eso, a los 14 años, esa era mi primera diversión, ¿no? El fútbol. Pero después, como a los 14 años, comencé ya a consumir alcohol, a experimentar con algunas drogas blandas. Nunca me consideré una persona drogadicta, pero sí, de repente me gustaba experimentar con marihuana. A, los a los 15 comencé ya a tener una vida sexual activa y siempre muy fuera de la casa. ¿No? Me pasaba que yo estaba en mi casa y en la casa no solamente no me gustaba estar, sino que además me sentía ahogado y sentía la necesidad de estar siempre afuera y siempre buscando ocasiones para pasarlo bien. Eh, Luego entrar a la universidad fue simplemente seguir en esta rutina y en este descubrimiento de nuevas formas de pasarlo bien. Mucho más alcohol, más carrete, más fiesta. En realidad las oportunidades de la universidad simplemente se multiplican, son muchas más opciones, siempre obviamente con las limitaciones financieras de poder divertirse más de lo que uno quisiera. Fue así como cuando en el 2003 comencé a trabajar, y ahí obviamente ya con dinero la diversión era mucho más, era mucho mayor, mucho mejor, por decirlo de alguna forma. Y ahí comencé ya a carretear, si antes carreteaba mucho, quizás cuando trabajé fue el tiempo donde más carreteé. Llegaba a veces el miércoles y yo comenzaba ya el miércoles, iba a un bar con algunos compañeros de trabajo el día miércoles. Solo para comentar, carretear para nuestros hermanos extranjeros es irnos de fiesta, de jarana, Exactamente, en chileno. en chileno. Y ya los miércoles yo comenzaba yendo a bares, seguía el jueves, viernes, sábado. Para mí era esperar. El miércoles era el hermano chico del jueves y el jueves y el hermano más chico del viernes. Y para mí era el fin de semana, cada vez lo extendía más. Si pudiera comenzarlo el martes, quizás lo comenzaba el martes. Pero casi nadie tenía ánimos de comenzar los días martes tan temprano en la semana. Pero yo estaba siempre dispuesto. A mí el que me decía, Carlos, vamos, vamos. Era así. Pero dentro de todo esto, yo tenía algunos parámetros quizás morales dentro mi mentalidad. Dentro de esos parámetros estaba uno que alguna vez dije cuando estaba en la universidad. Yo dije, en algún carrete con mis compañeros, algo que yo nunca haría, dije, sería pagar por sexo. Y de verdad lo que yo sentía algo que era algo muy bajo para una persona, llegar a la instancia de pagar por sexo. Eh, pero sucede que cuando yo comienzo a trabajar,
Y en una de estas salidas me encuentro con que uno de mis amigos tenía un diario ahí y dice, oye, ¿por qué no vamos a un prostíbulo? En ese momento yo quedé así, ¿está hablando en serio? Y cuando veo que la conversa era en serio, yo dije, bueno, estamos acá, esto será cosa de hombre, y esa fue mi primera incursión en un prostíbulo. Fue algo muy extraño porque cuando llegué a mi casa, yo llegué a bañarme esa noche, sintiéndome sucio. Pero no en una suciedad como externa, de verdad como que estuve yo creo que fácilmente a las 4 de la mañana, una hora bañándome esa noche. Y dije, bueno, esto es algo que fue una experiencia, espero no repetirla nunca más. Y de ahí en adelante la verdad es que situaciones como esas se repitieron mucho. Y, y estaba de verdad como en un momento casi que las situaciones como que me encontraban a mí. No era que yo estaba buscando situaciones de ese tipo, pero siempre me veía envuelto en algo así. Y, y era como una decadencia cada vez moral en ese sentido. En el trabajo se exacerbó el tema sexual, diría yo. Era muy común que por correo nos mandábamos, me mandaban mucha pornografía. Comencé a consumir una cantidad de pornografía increíble. Yo en mi computador guardaba y guardaba imágenes que me llegaban. Me convertí como en un coleccionista de pornografía. Nunca había hecho eso antes, pero en el trabajo fue eso, como que el tema sexual se exacerbó demasiado en ese tiempo. Y de verdad eso ya cada vez me comenzó como a colapsar, en un momento como a asquear un poco todo eso, pero aún así seguía en esa espiral. Eso más o menos te El, puedo esp- contar. el espiral de destrucción era claro. Hermana Angélica, ¿cómo fue su situación? ¿Cuál era su condición antes de conocer a Cristo? Em, bueno, mi vida en realidad es bastante distinta de lo que Carlos comenta, porque yo venía de estar viviendo una vida bastante abandonada. Yo primero no fui criada por mi mamá, ella me dejó a mí a la edad de 3 años a cargo de un padrastro, y un padrastro de ella, no mío. Entonces, en ese abandono que yo quedé, pasé mucha necesidad, mucha hambre. Fui violada en reiteradas veces, desde la edad de 5 años más o menos. Esas violaciones duraron como hasta los 12 años, creo. Y en esa niñez uno no sabe si es culpable, responsable o es víctima. Las primeras veces me sentía víctima, pero después ya pasa tanto que uno llega a pensar que uno también es responsable de esto. Eh, Muy amenazada de que se hablaba, entonces costaba mucho contarle a la gente. Siempre callada con esto y comencé a tener reacciones violentas, agresivas. Me refugiaba en estudiar, quería estar siempre en la escuela para no llegar a la casa. Eh, de hecho, yo tengo un apellido que no es mi apellido, porque mi padre biológico tampoco quiso hacerse cargo de mí. Entonces, no solo fui abandonada por mi mamá, también fui abandonada por mi papá. Entonces, la familia que hoy tengo es prestada, se podría decir. Pero dentro de eso pasé mucha necesidad, mucha hambre de dormir en el suelo. Tengo una hermana que es menor que yo y como que yo me tuve que hacer cargo de mi hermana a la edad de los 5 años, de andar en la calle pidiendo muchas veces para comer. Eh, Era la niña que el vecino pillaba sola y la mandaba a comprar, y si yo no iba a comprar ellos me golpeaban, o la señora me golpeaba porque no le hacía caso y no tenía quien me defendiera. Y en este ir y venir de tanta tristeza, de tanto abandono, de soledad, de buscar refugio, en una ocasión nos fuimos a vivir al sur, en pleno campo. Yo ya sabía escribir, entonces, según yo le mandaba muchas cartas a mi mamá, pero parece que yo no las hacía bien, porque yo la iba a dejar personalmente al correo, que estaba muy lejos, a 2 horas del campo, y las iba a dejar con el fin de que llegaran a mi mamá, donde yo le rogaba que me fuera a buscar. Yo quería estar con ella, yo le suplicaba que me fuera a buscar. Y pasaban los años y ella nunca me respondía, las cartas no tenían respuesta, y cuando ella iba a un lugar como pueblo, pero no iba al campo donde yo estaba.
Entonces yo me enteraba por otra gente que ella estaba ahí, pero no me iba a ver. Y en esto yo me fui volviendo una niña muy depresiva, con la autoestima totalmente baja, sin valorar nada, eh, donde finalmente, por esas cosas que fueron dándose en la vida, mi mamá, ella ya tenía pareja, tenía otros hijos, y de repente ella decidió ir a buscarme. Eh, claro, había mucha necesidad en el país en esos años, y ella necesitaba quien cuidara de los hijos menores que tenía ahora, en esa actualidad. Entonces me trajo a vivir con ella, donde obviamente ella no tenía el hábito de vivir ya con un adolescente, yo era ya de 12 años, entonces no estábamos acostumbradas a vivir juntas. Sus hijos eran menores, los que seguían después de mí. Entonces ella me golpeaba mucho, me golpeó mucho, por todo, por no ayudarle a hacer tareas a los niños, por no hacer la cama de los niños, por no ir a buscar al jardín, porque ella se caía, según yo no la cuidaba, entonces era constantemente muchos golpes, muchos golpes. Entonces, de ir a la escuela, por ejemplo, no tenía ropa escolar. La gente me regalaba lo que le había sobrado a la hija, lo que le quedó chica. Recuerdo mucho que en una ocasión yo, en medio del recreo, en esos tiempos los colegios eran muy estrictos, donde el uniforme tenía que ser muy rígido, y yo recuerdo que fui en un tiempo con unos zapatos rojos de taco alto, yo uniformada, pero mis zapatos eran rojos. Por necesidad. Claro, por la necesidad, no había otra forma de ir y yo quería estudiar, yo tenía muchos deseos de salir adelante. En todo esto había mucha necesidad en el país, pero tampoco tenía el respaldo de mi mamá, no había un cuidado para mí. Entonces, em, yo me fui criando, vivimos 3 años, de los 12 a los 15 años vivimos juntas, donde yo viví todo este maltrato, pero mi corazón se fue llenando de rabia contra ella, de odio, porque ella no me amaba, ella no me quería, me resistía totalmente, y ya era notorio que ella compraba los uniformes para los otros niños, pero para mí nunca había. Entonces yo en el colegio trataba de irme involucrando en otras reuniones, en otras actividades que se daban, con el fin de no volver luego a casa. Y cuando me iba a la casa, tenía que llegar corriendo para hacer el aseo de la casa rápido, limpiarla, porque si ella llegaba en el lapso de 1 hora y no estaba hecho, de nuevo me tocaba golpiza. Entonces fue así que mi corazón se fue llenando de mucha rabia, de mucha impotencia, y siempre sintiéndome desprotegida. No tenía defensa de ninguna parte. Cuando yo vivía con ella, tampoco ella me dejaba tener amistades, porque ella pensaba que si alguna amistad venía a conversarme era porque me traía recado de algún muchacho, que si yo iba a salir era porque me iba a juntar con alguien. Y en verdad yo no estaba en mí, por el trauma que yo traía de las violaciones, no estaba en mí el deseo de un pololo. Bueno, en ese entonces yo conocí a mi esposo y estuvimos pololeando muy poco tiempo, y en esto después caímos en fornicación, y fue así que a la edad de 15 años yo me casé con mi esposo, pero con un corazón no sano, sino totalmente cargado, triste, lleno de muchos traumas. Entonces, en mi matrimonio comenzamos a tener muchos problemas, problemas matrimoniales, debido a otras cosas también que se dieron en el matrimonio, y fue así como con depresión y con un quiebre matrimonial yo me empecé a congregar, busqué de Dios, queriendo buscar sanidad para mí y para mi familia, pero fui a una iglesia donde yo conocí a Jesús como Salvador de mi vida. Pero las cosas no cambiaron mucho, a pesar de que en ese entonces también con el tiempo mi esposo también se convirtió, pero la vida de nuestra siguió siendo igual, con muchas dificultades, con problemas, perseveramos en los cultos, participábamos de todo, colaborábamos en muchas cosas, pero nuestra vida en sí dentro del hogar no había tenido ningún toque ni transformación de Dios, porque Jesucristo no era para mí más que mi Salvador.
Entonces consideraba que no era el que iba a arreglar mi vida, pero que sí, yo tenía, si seguía perseverando, iba a alcanzar mi salvación y era ahí donde iba a venir recién mi cambio. Amén. Eso significa que si bien usted se estaba congregando, ya había aceptado a Jesús en su corazón, y que por supuesto eso trae paz en el corazón, usted decía, pasaba algo, que estaba muy activa en medio de la iglesia, en el servicio, sin embargo, en su casa, por dentro, no había ningún cambio, Nada. no había una transformación, y el matrimonio seguía en ese mismo espiral. Amén. Carlos, en medio de esta situación de degradación moral en la que estabas inmerso en el trabajo, en tu vida, donde decías que parecía que las cosas te encontraban a ti más que tú las encontrabas a ella y no tenías capacidad de ejercer resistencia, ¿en qué minuto viste la perla? En qué momento te encuentras con Jesús y piensas que esta es la alternativa para tu vida? ¿Qué es lo que pasa? A ver, mira, en el año 2005, bueno, para los que no saben, nosotros con Rodrigo nos conocemos desde el 98, así que y desde que lo conozco siempre supe que Rodrigo era cristiano, y teníamos una relación de amistad, así que a veces conversábamos algunos temas. Y en una de esas instancias de conversación que teníamos con Rodrigo, él estaba leyendo un libro, que para mí era un libro de autoayuda, que se llamaba Una vida con propósito, y Rodrigo me presta su libro de autoayuda. Eso fue el año 2005. Yo estaba leyendo ese libro, eh, y justo en eso sucede, en julio del 2005 fallece mi abuelo. Mi abuelo, él se convirtió a Cristo más o menos a los 65 años de edad, falleció a los 85. O sea, los últimos 20 años de su vida él fue cristiano. Entonces, cuando él fallece, él vivía en el sur, en la octava región. Yo voy a su velorio, a su funeral. Para mí fue súper impactante ver la cantidad de gente que había en su funeral, primero. Venía gente del campo, de muchas partes, porque de ahí me enteré que él salía a evangelizar y salía con otros hermanos, iban todos juntos a visitar personas. Entonces era una persona muy conocida y muy querida en ese lugar. Y luego, después del funeral, llegamos a la casa de mi abuela, y él tenía un escritorio, y yo hurgando ahí en los cajones de repente encuentro su billetera, y abro su billetera y había una foto mía en su billetera. Y mi abuela me dice, él tiene una foto tuya porque él siempre oraba por ti. Eso fue algo que me dejó ahí bien, me marcó de verdad fue muy emocionante en ese momento y me hizo como un pequeño clic. Yo hasta esa altura, si bien yo fui formado en un hogar donde mi mamá principalmente me enseñaba del Señor porque mi abuela era cristiana, mi mamá no era practicante, pero a medida que yo fui creciendo yo me fui tornando agnóstico. Entonces hasta ese punto yo dudaba de la existencia de Dios. Si bien estaba leyendo este libro, era bajo de una perspectiva totalmente agnóstica, tratando de ver qué había ahí, más intelectualmente, más que por una necesidad real. Pero esto fue como que hizo un pequeño clic en esto. Y como que me abría la posibilidad de experimentar un nivel de espiritualidad sin saber lo que era, pero me abría la posibilidad. Y me acuerdo que después de Un tipo de agnóstico curioso. agnóstico curioso podría ser una buena definición. Y cuando llego acá de vuelta, estaba en un bar para variar, estaba con un amigo, y mi amigo le cuento que estaba como lo que me había pasado, y me dice, te estáis volviendo loco, Carlos Sala. Y yo como que sí, tenés razón, en realidad estoy hablando de tonteras. Y ahí como que deseché completamente esa idea, que era una locura para mí. Sorry, esa locura debe ser porque además tu amigo debe haber conocido tu estilo de vida, por lo tanto que una persona como tú te planteara algo así era verdaderamente una locura. No tenía ningún sentido. O sea, yo que me estuviera planteando eso, o sea, de verdad estás loco. Y claro, y tenía razón, hacía sentido. En realidad, yo hablando de eso no tiene ningún sentido. Sí, sigamos con la vida adelante. El tema es que ese año en particular fue un año bien decadente, bien con muchas situaciones que fueron bien, bien, bien complejas, eh, y fueron complejizando mi relación con Paula.
¿En qué sentido? Y nosotros teníamos cuando teníamos intimidad, por ejemplo, ella siempre me resaltaba mucho lo lindo que era para ella nuestra relación, porque para ella yo era la única persona que había existido sexualmente en su vida. Entonces ella cada vez que podía, ella como que realzaba esas cosas, y yo cada vez que lo hacía, yo por dentro me sentía podrido, porque era como que estaba con una máscara delante de ella, y me sentía súper mal. Por tu vida, digamos, oculta. Exactamente, ella no tenía idea de toda esta vida oculta mía, entonces para ella yo era el pololo ideal, hasta se lo decía a su amiga, ¿no? Carlos es un excelente pololo, es trabajador, etcétera. No sabía mi lado B, y por eso yo me sentía súper súper mal cuando ella como que exacerbaba lo bueno que yo era, cuando por dentro la verdad es que no era ni la décima parte de lo bueno que ella pensaba que era. Eh, en ese tiempo me acuerdo que fuimos una vez por trabajo, tuve que ir a Talca, tuve unas noches muy, muy negras, de vuelta me sentía muy mal, y después de haber sido como en enero del 2006, tuve- tuvimos otra salida con mis compañeros de trabajo y caímos por otra vez en un prostíbulo, y ahí dije, no, ¿sabes qué? No, no doy más con esto, y quiero partir de cero, y voy a terminar con Paula. Pero iba a terminar con Paula porque no era capaz de decirle todo lo que estaba pasando conmigo, y de verdad le dije, el problema no eres tú, soy yo. La típica frase para terminar una relación, pero que en el fondo era real, o sea, de verdad no era O ella, sea, era yo el problema. en definitiva, tú sabías que lo incorrecto era estar en esta espiral que estabas de destrucción, pero sin embargo, como te viste sin ninguna posibilidad de parar, preferiste cortar con tu relación con Paula y seguir en la vida que tenías. En realidad, no, yo quería parar, pero no era capaz de decir la verdad respecto de quién era yo. Y por esa cobardía preferí terminar la relación. Ese terminar la relación duró una semana. La semana yo volví porque yo estaba enamorado de Pablo, volví, ¿sabes qué? Esto, no me hagas caso, estoy pensando mal, sigamos con la relación adelante, y Pablo no entendía nada que pasaba. Y yo de verdad me había propuesto, quiero cambiar. Y estaba en ese quiero cambiar, y un día, eh, en julio del 2006, eh, por enésima vez me invitaste a una reunión de la iglesia. Y yo no tengo idea por qué, porque siempre, cada vez que me habías invitado antes, yo siempre te dije que no. Pero en esa oportunidad, sin yo estar buscando nada, sin tener ninguna expectativa de nada, te dije que sí. Un día viernes. Así que ese día viernes salimos a carretear para variar una vez más con Paula, y el día siguiente estábamos pasando, pasando la resaca de la noche anterior, y me acuerdo que había hecho este compromiso contigo. Y ahí le digo, Pablo, ¿me acompañas? Pablo me dice que no. Así que bueno, yo sentí surgió como un sentido de la responsabilidad, y fui. Fui hasta ese lugar, y lo primero que me llamó la atención cuando llegué a ese lugar es que era un local, pero literalmente era un local. Y mi concepto de iglesia era un lugar físico que pareciera iglesia, así como lo que uno ve en una iglesia católica, donde iba Paula, por ejemplo, o donde yo veía a mis abuelos, que eran evangélicos pentecostales, que veía una iglesia muy linda, con banca, al fondo había un gran púlpito con una Biblia gigante, con letras, con un versículo ahí yo esperaba algo así. Cuando llego literalmente a un local con unas cortinas, con un proyector, no muy lindo para ser sincero, y digo, ¿qué es esto? La imagen fue muy rara, y para ponerle más emoción a la experiencia, me encuentro con que tú te sentás en la primera fila y me tengo que sentar en la primera fila contigo. Entonces llego ahí en primera fila para ser espectador, para mí un espectáculo, simplemente no iba con ninguna expectativa, y todo el mundo comienza ahí, comienzan a cantar, y yo veo a todo el mundo cantando, aplaudiendo. Para mí era muy eufórico, y están todos locos, gente que lloraba mientras cantaba. Y dije, ¿dónde estoy metido? ¿Dónde vine a parar? Además, una reunión muy larga, viene después el pastor a predicar, una prédica que de verdad no le tomé mucho sentido a la prédica, porque yo estaba más preocupado de irme que de permanecer en ese lugar. Pero en un momento, después de la prédica, el pastor dice a los hermanos que, bueno, vamos a orar. Y yo estaba sentado, y miraba a mi derecha, estaban todos orando, miraba a mi izquierda, estaban todos orando, y no sé explicar cómo,
Pero digo, bueno, ya que estoy acá, voy a tratar de hablar con este ser que no conozco. Y bajo mi cabeza, y cuando bajo mi cabeza yo siento una presencia delante de mí. Y yo pensé que literalmente había alguien parado delante de mí, entonces yo abrí los ojos para ver quién estaba y no había nadie. Dije, qué raro. Y vuelvo a cerrar los ojos, pero esta vez cuando cierro los ojos, eh, siento como que un fuego cae y juntamente con eso, siento que todos aquellos recuerdos que estaban en mi mente, recuerdo incluso de cuando era pequeño, de situaciones que me sucedieron cuando era pequeño, experiencias sexuales en mi infancia, cosas que yo de verdad no quería recordar y que de hecho cuando algunos de esos recuerdos aparecían en algún momento en mi vida, yo rápidamente los metía adentro, es como esta especie de caja negra que uno tiene en la mente y cuando son estos recuerdos incómodos, tú los quieres como meter adentro y poner 7 candados, 7 llaves para que no salga de ahí. Yo sentía que en ese momento esa caja se abría por completo y yo no era capaz de cerrarla y simplemente comenzaron a pasar todas estas situaciones delante de mis ojos, como si fuese una película, y a medida que pasaban, yo iba sintiendo, en ese momento sentí la convicción de que lo que estaba pasando es que estaba Dios ahí, y él me estaba simplemente mostrando quién era yo. Y en ese que él me mostraba que era yo le decía, comencé simplemente a pedir perdón. Entendí que lo había como ofendido a él, no sé cómo explicarlo, fue muy raro, no tenía ninguna experiencia antes, pero lo único que hacía era pedir perdón. Y conjuntamente mientras le pedía perdón, yo comencé a llorar. Y era un llanto que yo no podía contener, y yo me acuerdo que yo pensaba que, oye, qué vergüenza la gente, yo primera vez acá, y la gente, y yo llorando, no quería llorar y quería contener las lágrimas, y mientras más contenía las lágrimas, más lloraba. Eh, de pronto viene un hermano y me pregunta, ¿quieres que ore por ti? Y yo le digo que sí, pero la verdad es que en el fondo no era que yo quisiera que alguien orara por mí, yo en el fondo era como, oye, alguien que sepa lo que me está pasando, que haga algo, porque yo no sé lo que está pasando. Y esta persona ora por mí, y dentro de su oración, un momento me pregunta, bueno, ¿tú quieres recibir a Jesús como Señor? No tenía idea qué significaba eso, de verdad no sabía qué significaba, pero simplemente yo le dije que sí, quiero. Eh, salgo de ese lugar, termino la reunión, salgo con una sensación de liviandad, de verdad me sentía como que iba flotando. Yo ese tiempo no tenía auto, andaba en metro, voy al metro y de verdad me sentía como otra persona. Y llego a mi casa donde estaba Paula esperándome y yo llego y estaba Paula ahí y yo no sé qué cara tendría. Yo creo que tenía una sonrisa dibujada de oreja a oreja, y Paula me dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo así literalmente, sin saber incluso, porque no es que alguien me dijo mucho, me conocí a Cristo. Pero no es que alguien me dijo, oye, este fue Cristo, no, pero naturalmente dije, conocí a Cristo. Y Paula me dice, ¿pero eso qué significa? La verdad es que no sé. O sea, ¿vas a seguir yendo a la iglesia en este concepto de que la iglesia era este local? Y la verdad no lo sé. Lo único que sé que conocí esto, quiero ver qué pasa, no te puedo dar más detalles. Y fue así, entonces, como con esta primera experiencia que me presentaron a otra persona, que es Daniel Nahuel Pan, que él me comenzó a explicar un poco de quién era este Cristo. Y la verdad es que mientras más me explicaba, yo como que más cautivado quedaba y como que más deseos tenía de seguir conociendo. Era algo que era de verdad indescriptible. Yo llegaba a mi casa después del trabajo, jornada larga de trabajo, y llegaba a leer la Biblia, y llegaba a orar, y llegaba... De verdad fue un cambio radical y fue así, fue muy rápido. O sea, cualquiera que me Ah, conoció se dio cuenta de la rapidez del cambio. muchas gracias, Carlos. Es una tremenda bendición y por supuesto que creo que en la casa deben haber personas que están escuchando los testimonios de ustedes dos y el Espíritu Santo algo está haciendo en sus corazones. Hermana Angélica, entonces quedamos con que usted nos contó que había tenido una vida de mucho rechazo, abuso, y todo eso la llevó a ser una persona sin una identidad clara, con problemas de rechazo, una autoestima por el suelo. En medio de eso, usted se encuentra con Jorge, que es su marido, se casa probablemente buscando en esa nueva relación y en formar una familia, respuestas para su vida, se da cuenta que en realidad no es la respuesta, sino que comienza a tener problemas matrimoniales
En medio de todo eso se encuentra con Cristo, empieza a asistir a una iglesia y si bien, como usted nos comentaba en algún momento, eso calma las dificultades emocionales que tenía, no hace la diferencia en su matrimonio y en su carácter. Y esto continúa por años. ¿En qué momento o cómo llega a darse cuenta de que esta realidad evangélica que estaba viviendo en realidad no era el 100%? ¿En qué minuto se encuentra de verdad con la perla, con Jesús? ¿En qué momento se da cuenta de eso? Bueno, después de haberme congregado como 10 años más o menos en una iglesia, y que mi vida seguía muy lenta, no había cambios radicales, yo me aparto de Cristo por 2 años. Y en esos 2 años yo tenía gente conocida que ya estaba asistiendo a la comunidad y me invitaba. Pero yo venía con muchos prejuicios, yo venía con muchas costumbres y doctrinas de mi antigua iglesia. Entonces, cuando yo veía a mi hermana, yo no me gustaba lo que yo veía, porque para mí había una estructura de iglesia, así como Carlos veía la iglesia como tenía que ser en apariencia, yo veía la forma en que tenía que ser un cristiano, y para mí el cristiano tenía, o la mujer cristiana tenía que estar vestida como cristiana, que era falda larga y pelo largo y sin maquillaje. Entonces, cuando estas hermanas me ministraban y me invitaban, para mí había un choque emocional donde yo no aceptaba lo que yo veía en ella. Pero en alguna ocasión la invitación no me la hicieron a mí, la invitación se la hicieron a mi esposo, porque yo siempre me negaba. Y en una de esas que le hicieron la invitación a mi esposo dijo que sí. Entonces, cuando él me cuenta esto, yo le dije, pero ¿por qué dijiste que sí si yo no quería ir ahí? A mí no me gusta. Me dijo, pero vamos, probemos. Y ya fuimos, como por compromiso, fuimos a participar de una reunión de un grupo casero. En esta reunión, el Señor empezó a ministrarlo y yo sentí una presencia tremenda ahí. A mí me gustó mucho la forma en que se ministraba a Jesucristo. Me mostró mucho la forma que se hablaba de los matrimonios, de la familia, de la familia, de la restauración, pero no conocía lo profundo que eran estas palabras. Entonces nos invitaron después a una reunión general donde asistimos con toda la familia. Mis hijos ya por 2 años no se congregaban, entonces sus corazones ya estaban rebeldes. Ellos ya no querían volver a ser cristianos y tenían amistades que estaban en el mundo. Entonces costó mucho la primera reunión. Y asistimos, los llevamos casi obligados, pero asistimos todos. Y nos quedó gustando la reunión. Los chicos, a pesar de que regañaban un poco, les gustó la forma, el estilo en que se adoraba al Señor ahí. Y de ahí continuamos congregándonos por muchos años, o sea, por mucho tiempo, quiero decir. Y a través de los meses fuimos convidados a una reunión específica donde era como una reunión exclusiva donde solo había matrimonio. Y en esa reunión de matrimonios se ministraba justamente la palabra de restauración, de hablar verdad y de perdonar pecados. Y yo no entendía mucho. El pastor ministraba y de repente en esa reunión específica cae una presencia de Dios tremenda, donde lo que justamente se estaba predicando, los matrimonios presentes comenzaron a practicarlo inmediatamente, porque el mover de Dios era tremendo. Entonces había matrimonios que se comenzaron a confesar pecados unos con otros y a pedirse perdón unos con otros. A todo esto, yo siendo observadora de todo este mover, que para mí no era habitual y que nunca lo había experimentado en mi antigua iglesia, yo quebrantada, lloraba de una manera que no podía parar, impresionada por todo lo que estaba pasando, porque yo estaba conociendo a un Jesús diferente de lo que yo había conocido bajo el llamado de salvación. Entonces, escuchar a este Jesús que estaba restaurando y que los pecados que estaban confesándose, los matrimonios no eran cualquier cosa, se estaba hablando de adulterio, de aborto, de intentos de homicida, y se perdonaban.
Entonces, mi impresión era tan grande que yo no paraba de llorar en esa reunión. De repente, yo miro a mi esposo para ver cuál es la reacción que él está teniendo con todo lo que estamos viendo y escuchando. Y mi impresión fue más fuerte ver a mi esposo, en verdad, porque a mi esposo no le estaba pasando lo mismo que a mí. Él observaba todo, pero parecía que no lo estaba entendiendo. Entonces, yo me fui a la casa con un sentir de una impresión muy fuerte de lo que yo había recibido. Pero al mirar a mi esposo tenía un sentir de tristeza, de molestia, de dolor. Y pasaron los días y yo comencé a tener una mala actitud con mi esposo, porque pareciera que yo quería como forzar que él también sintiera lo mismo que yo, y que viera lo mismo y entendiera lo mismo, pero no era así. Entonces yo empecé en mi fuerza a hablarle golpeado, a atenderlo mal, lo atendía pero de mala manera. Entonces de repente, pasado estos días, un día estamos acostados y en la noche viene como un silencio así donde ninguno de los dos dormía y el Espíritu Santo viene. Yo tampoco había experimentado tanto al Espíritu Santo, entonces era como una confusión para mí, porque Él me confronta en esa noche de silencio y me dice, ¿qué es lo que te pasa a ti que me estás tratando tan mal? Entonces, yo le explico, a mí no me parece que vayamos a una reunión donde somos invitados y tú estés tan indiferente y no sientas nada. O sea, no sé qué pasa por ti, que a ti se te resbala esto y a mí me tiene desarmada. Entonces, ahí vino otro silencio mayor y de repente yo comienzo a sentir en mi corazón una voz fuerte dentro de mí, que me hablaba y me decía, y me comienza a dar detalles y a dar nombres de personas, de mujeres. Eso en medio de la conversación que estaba teniendo con su marido. Claro. Entonces, yo voy y le pregunto, le hago preguntas a mi esposo, porque como yo no estaba segura si era yo que sentía o era el Espíritu Santo que me hablaba, todavía no lo discernía, le hago preguntas y le digo, ¿tú conociste a tal persona? Y le daba el nombre que el Señor me iba dando en ese momento. Y él iba confirmando solamente. Y después venía otro nombre, y él solamente me iba confirmando. A todo esto habían personas que eran muy cercanas a nosotros, muy íntimas. Entonces, a medida que él me lo confirmaba, para mí la tristeza, el dolor Para, era para que, tremendo. para que los hermanos comprendan, en medio de esa conversación, usted fue, digamos, el Espíritu Santo le fue dando algunos nombres que usted no sabía por qué venían esos nombres a su mente, y usted le pregunta a su marido, y él, ¿qué le confirma? Le dice, sí, las conozco. No, sí, las conocía, sí había adulterado con ella, sí había estado, me daba fechas, tiempos, cuando se juntaban. Entonces, a medida que le llegaba el nombre, usted le decía, ¿conoce a esta persona? Sí, y adulteré con esa persona. Entonces, lo que el Espíritu Santo le estaba dando eran nombres de personas con las que su marido había estado adulterando y él lo estaba confirmando. Amén, sí, de esa Y manera fue. qué impresionante. Y, claro, y a través de eso saltó un nombre de una niña que era muy íntima de nosotros, muy cercana, parte de la familia, y que siempre la vimos como familia, nunca de otra manera. A todo esto, esta niña iba al colegio de mi niña menor y ellas se parecían muchos, pero como éramos familia pensábamos que era por causa de eso, y estas niñas jugaban a ser hermanas, en el colegio se hacían pasar por hermanas. Cuando esa noche el Espíritu Santo me da el nombre de esta niña, también me recordó que años atrás, cuando esta niña nació, había el rumor de que la mamá había dicho que esa niña era hija de mi esposo. En ese entonces yo había preguntado a mi esposo y él se fue de negativa, él me dijo que no. Entonces yo le creí, dejé el tema hasta ahí, tampoco rebusqué y pasaron los años, hasta que esa noche el Espíritu Santo trajo el nombre de ella y yo le vuelvo a preguntar a mi esposo. Mi esposo entendió que estaba entendiendo mal la pregunta, pensaba que yo lo estaba casi acusando de que él se había sobrepasado con una niña.
Entonces yo le aclaro, no, no va por ahí la pregunta, sino que yo recuerdo que años atrás se decía que tú eras el papá de la niña, pero tú lo negaste. Ahora quiero que me lo confirme o lo desmienta. Entonces él tampoco sabía hasta ese momento si era o no era, porque también la mamá de esta chica no era de un solo pololeo, era de estar con varias personas. Entonces tampoco eso le dio seguridad a él de ser o no el papá. Eh, Fue ahí donde nosotros comenzamos a ver cómo Dios comenzó a tratar, o sea, todo lo que yo había experimentado en esa reunión de matrimonio, de confesión de pecado, de restauración, yo veía que el Espíritu Santo me había alcanzado a mí por causa del deseo que yo también tenía de vivir a Cristo de otra manera, de una manera más profunda. Y había comenzado el proceso de comenzar a salir a luz todo lo que había oculto como matrimonio y también estaba alcanzando mi vida en el modo en que yo ahora tenía que dar la medida a todo lo que se estaba saliendo a la luz, porque no era una cosa solo de información, sino que ahora yo también tenía que dar los pasos como había visto a mi hermano hacerlo. Así que dirigida por consejo y por la palabra de Dios, fue como yo también tuve que llegar al minuto de perdonar a mi esposo, de declarar perdón sobre su vida. No fue fácil, porque yo ya venía con muchas heridas. Un segundo aquí me correspondería la pregunta a Carlos, pero voy a continuar con usted, después sigo con Carlos. Estamos llegando entonces a un minuto en donde usted se enfrenta ya a una situación en donde hay infidelidad, varias infidelidades. Hay una hija incluso de su marido que hasta ese minuto estaba oculto y por lo tanto todo eso genera rabia, odio, etcétera. Pero coincide justo en el tiempo, pareciera coincidencia, pero Dios hace las cosas de forma perfecta, con que usted veía que el evangelio que estaba llevando no era, digamos, no estaba completo. Había recibido a Jesús como su Salvador y eso la dejaba tranquila, pero él estaba lejos de ser el dueño de su vida. Y cuando se encuentra con que hay hermanos que están dispuestos a confesar sus pecados, a perdonar, a pedir perdón, se encuentra con que Jesús también podía ser Señor de su vida. Entonces, inmediatamente se encuentra con todo este problema de la confesión y que tiene que perdonar. Y ese es el costo, es decir, cuando uno ve la perla, volviendo a Mateo 13, ve la perla, esa perla, tener esa perla tiene un costo, y ese costo es dejar todo lo que yo tengo, vender todas mis perlas pequeñas para conseguir esa perla. Y en este caso, el costo que usted estaba diciendo era, bueno, tengo que abrir mi corazón, tengo que perdonar, tengo que tal vez pedir perdón. Eh, ¿Por qué quisiera en ese minuto usted estar dispuesta a pagar este precio? ¿Por qué quiso hacerlo, digamos? ¿Qué la movió a...? Creo que el testimonio que vi en las otras familias, cómo Dios restauró, cómo Dios fue sanando, fue lo que me iba cautivando a mí. Nadie había tocado el dolor de mi casa, nadie había tocado las heridas de mi casa, ni la religiosidad que yo había llevado por años había entrado a mover las piezas claves en mi casa. Estaba todo guardado ahí. Entonces, notar que esta palabra de Dios, donde Jesús se reveló, se estaba revelando a nosotros como Señor y como gobierno, donde el señorío de Dios trae orden, trae luz, trae sanidad, liberación, me cautivaba. Era cierto que estaba moviendo piezas que estaban doliendo en verdad, pero a pesar del dolor que sentíamos, de que esto se estuviera moviendo, era como una gran herida que creíamos sanada, pero que había que hacer limpieza profunda. Y, y esto me enamoraba de ver cómo Dios era tan detallista en entrar en heridas muy, muy profundas, muy de antaño,
y cómo el Señor estaba ordenando y sanando, porque a medida que íbamos declarando perdón, era como irse sacando un gran peso de encima. Era como ir sacando una carga muy, muy pesada. Era como ir restaurando muchos desvelos, muchas tristezas, muchas divisiones, muchas discusiones empezaron a quedar de lado. Porque muchas veces que yo hablaba con mi esposo temas muy pequeños, me alteraba por cualquier cosa y era por causa de todo lo que yo tenía guardado, de herida, y él su mal carácter también, porque tampoco él hablaba verdad, entonces él como que se sentía confrontado, pillado siempre en una conversa que nadie lo estaba acusando de nada. Oiga, hermana Pero Angélica, cuando comencé, un segundo, que un poquito antes de esto, yo recuerdo en una de las conversaciones que tuvimos antes de tener esta llamada, usted me decía que, que, que usted, eso, se enamoró de Cristo, la cautivaba, lo que Cristo hacía en las personas y cómo restauraba a la familia, y usted veía por otra parte que su familia no estaba restaurada. Pero como que se sentía imposibilitada de hacerlo. Y recuerdo que usted menciona que un día usted tiene una oración con él, donde se sincera con el Señor y le pide ayuda para poder avanzar en esta dirección de restauración. ¿Cómo fue eso? sí, en verdad que eso pasó la noche cuando el Espíritu Santo me da un nombre muy clave, que era muy, muy, muy personal para mí, de una persona muy íntima. En ese momento yo sentí un dolor muy profundo. Yo nunca había sentido un dolor tan grande como ese, que yo traté o deseé golpear a mi esposo. Mi reacción cuando ese nombre saltó en la voz La infidelidad. de la infidelidad, cuando el Espíritu Santo daba nombre, yo sentí unas ganas profundas de darle un puñetazo a mi esposo, muy grande. No, nunca, yo jamás he sido violenta así de llegar a golpear a alguien, pero ese día por primera vez lo experimenté. Y recuerdo muy clara esa noche que mi actitud fue de agarrarme de las sábanas de la cama, así como una mujer de dolores de parto. Me agarré de la sábana fuerte y lloré tan profundo que todavía me emociona. Eh, No se Le preocupe. digo yo al Señor, ayúdame, Señor, porque yo también quiero ser una de esas mujeres victoriosas. Yo no solo quiero ser testigo de esta palabra tan grande, de estar conociéndote de verdad, sino yo quiero vivirte también. Yo también quiero experimentar qué se siente. Yo quiero dejarte entrar en mi casa y que tú ordenes también. Eh, y eso fue lo que me llevó a seguir queriendo más de Dios. Sabía que iban a venir mayores confesiones y que me iba también en algún momento a tocar a mí restauraciones, pero quería avanzar, no quería retroceder, no quería volver a ser la evangélica, entre comillas, que me creía buena, porque era perseverante o porque estaba con tantas reuniones. Sabía que había algo superior, que había otro nivel de relación con Dios. Y yo la quería experimentar, yo quería vivirla. Amén. Amén. Carlos, eh, llegamos a este minuto en donde a los dos, nos quedan 10 minutos. Voy a pedirles que tratemos de ir encerrando. Y sé que los hermanos están contentos y deben estar todos mirando ahí el televisor, eh, o los aparatos donde estén viéndonos. Carlos, tú ya te habías encontrado con Cristo sin saber muy bien qué era lo que estabas experimentando, solo sabías que te habían dicho, me encontré con Cristo, y por dentro tuyo lo único que querías era conocerlo más. Empezaste un discipulado y en ese discipulado te hablaban más de Cristo, y mientras más te hablaban, más querías de Él. Pero ¿en qué minuto de eso tú te das cuenta de que para obtener, porque en ese minuto tú viste la perla, pero en qué minuto te das cuenta de que no basta solamente con esa sensación, sino que para conseguir esta perla había un costo que pagar? ¿Cuándo te das cuenta de cuál es el costo que tenías que pagar? Y,
y por qué estás dispuesto a pagarlo? Así, efectivamente había muchas cosas que ya habían cambiado. De hecho, yo ya no sentía esa especie de vacío que había comenzado a experimentar en mi corazón, ya no estaba. Tanto así que ya no sentía ningún deseo ni necesidad por seguir saliendo, por pasarlo bien como en mi concepción de pasarlo bien que tenía antes. Eso como que ya no existía, ya no me da lo mismo si salía o no salía, estar en la casa para mí ya no era un tormento, podía estar en la casa tranquilamente. Y sin duda mi vida había cambiado, pero por completo. O sea, se había dado cuenta, mi polola se dio cuenta de los cambios, estaba súper impresionada, mi familia se había dado cuenta, mis compañeros de universidad se dieron cuenta, estaban todos impresionados en el trabajo. Me acuerdo que en el trabajo había un socio que iba a mi puesto y me miraba para ver si era verdad lo que decían de mí, que yo había cambiado, porque era como muy, tenía una imagen de una persona muy buena para la juerga. Y claro, nadie creía que lo que estaba pasando. Pero más allá de que todos esos cambios eran reales y que estaban sucediendo, llega un momento en el que si bien yo me sentía absolutamente perdonado por Cristo, recuerdo que estaba leyendo Juan 8:32, y me encuentro con una declaración de Jesús que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y decía, claro que esa verdad era Cristo, pero decía, pero por alguna razón no me siento completamente libre, como que falta algo. Y en ese sentido que faltaba algo, era, oye, yo si Cristo es la verdad, eh, ¿por qué esa verdad no existe en mí? ¿Por qué yo no soy verdadero? Y me comencé a sentir la necesidad de que todas estas cosas que Dios me había perdonado, tenía que sacarlas de dentro. Y me acuerdo que un día vengo del trabajo y voy a la casa de Daniel. Digo, Daniel, ¿puedo ir a tu casa? Me dice, sí, por supuesto, ven. Voy a su casa y estuvimos ahí un buen rato, largo rato, contándole toda mi vida. Le conté desde mi niñez hasta mi adolescencia, mi adultez, con lujo de detalles le conté toda mi vida. ¿Y qué hago? Necesito contar esto. Yo quería partir solo y llegar y empezar a pedir perdón a todo el mundo. Y dijo, vamos a ir con calma, vamos a hacerlo tranquilo. Pero ahí me di cuenta de algo. Cuando llego a ese punto me di cuenta de algo que, que el hecho de que esta necesidad que sentía de contar me ponía en riesgo algunas situaciones. Yo tenía una relación, como ya he contado, de más de 3 años con Paula, y muchas de las situaciones que yo había experimentado de decadencia moral, por llevarlo de alguna forma, estas experiencias sexuales que estaba teniendo, muchas de ellas eran en el tiempo que yo proleaba con Paula. Entonces, ella era una de las principales afectadas, por lo tanto era una de las principales personas donde yo tenía que ir a pedir perdón. Y era una mezcla de dos cosas. Primero era la sensación de, si hago esto, lo más probable, en realidad con absoluta certeza bajo mi razonamiento, Paula me va a mandar a buena parte, y si lo hace, me lo merezco, porque en realidad no esperaría otra cosa. Pero, y la otra alternativa, bueno, dejemos las cosas como están y hagamos como que esto nunca pasó y sigo mi vida como era antes. Pero la verdad es que eso ya no era opción, porque sería negar algo que era absolutamente real y tangible y palpable para mí. O sea, no era algo que se me ocurrió, no era algo que estaba en mi mente, yo lo estaba palpando, estaba experimentando algo que era real. De verdad veía a Cristo todos los días transformando más y más mi vida, y no solamente transformando, sino que llenándome, cambiándome los conceptos que yo tenía de felicidad, que para mí la felicidad era una vida de fiesta, de pasarlo bien. Ahora la felicidad era otra, me sentía de verdad pleno con todo lo que estaba experimentando. Entonces, no me resultó como gravoso hacerlo, una pena terrible, sí. El tema era la lucha incluso conmigo mismo, era de yo bajarme de este pedestal y avergonzarme a mí mismo. En realidad era el hecho de ser, de, de mostrar quién yo era, eso me daba mucha vergüenza. Entonces eran dos cosas. Uno era perder a Paula y el otro era la vergüenza de mostrar quién yo realmente era. Y, y llego entonces, hablo con Daniel, preparamos yo no era capaz de hacerlo solo, no sé si alguien es capaz de encontrar las palabras para empezar una conversación de esta naturaleza, así que le pido ayuda a Daniel se presta para ayudarme, vamos a su casa con Paula, y ahí yo comienzo a contarle
a Paula todo, pero ahí decidí en ese momento, no le voy a contar solamente las cosas que le atañen a ella. Yo creo que si una persona que ha estado conmigo más de 3 años, ella se merece conocerme completo. Y le conté toda mi vida, pero realmente todo, le abrí hasta los más mínimos detalles, desde mi infancia hasta el final, hasta cuando estaba con ella. Y a medida que yo le iba contando, eh, cuando le contaba mi niñez, ella como que estaba, ella no sabía qué estaba pasando. A medida que iba pasando los años, como que ella fue percibiendo hacia dónde iba esto. Y cuando le cuento la primera infidelidad, yo veo ahí como se le quiebra el corazón y Un después la segundo, siguiente. Carlos, un segundo. Paula en ese minuto no había aceptado a Cristo en su corazón. No, de hecho todo lo contrario. Ella era, primero era católica y tenía muchos prejuicios contra los evangélicos. Entonces porque para ella esto era evangelismo, era ser evangélico. No tenía nada que ver con una relación con Cristo. Era simplemente ella veía católicos y evangélicos. Bueno, para mí también, y creo que para muchos es similar. Entonces, en ese minuto, ella no entendía nada de lo que estaba pasando, solamente se estaba encontrando con que su pololo le estaba confesando toda su vida. Exactamente. O sea, ella ya había visto algunos cambios que no los podía, no los comprendía muy bien. O sea, por ejemplo, los cambios que habíamos tenido antes de ese momento era que nosotros teníamos una vida sexual activa y yo había dejado de tener, yo le dije, sabes que siento que esto no está bien y yo le pedí que no parar de tener actividad sexual. Ya, pero, Ella lo sorry, comprendió. volvamos a la confesión. Ibas en donde estabas confesando toda tu vida hasta que empezaste con las primeras infidelidades. Exacto. Y ahí comienzo a contarle cada una de ellas y mientras más le contaba, más, bueno, yo mientras hacía esto, sentía mucha vergüenza y pena al mismo tiempo de todo lo que había hecho. Y la verdad es que yo no podía parar de llorar. Lloraba mucho, pero era yo diría que más por la vergüenza y la pena, más que por otra cosa, porque de verdad yo me sentía muy perdonado por el Señor. Eh, pero, pero veía a Paula y Paula también. Paula comienza, se le caen las lágrimas y en un momento ella dice, se enoja mucho, y yo tenía toda razón para hacerlo, se enoja y me dice, pero te diste cuenta que me expusiste, me podrías haber contagiado con algo, me pregunta, pero te cuidaste, pregunta así, y yo en el suelo diciéndole, sí, sí, me cuidé, pero todo así, yo esperando en cualquier momento ella se parara y me abofeteara o me pegara un puntapié, pero lo quisiera, yo lo esperaba y lo asumía y que lo haga. Y en un momento ella me dice, párate. Y yo pienso que ella de verdad me iba a pegar una cachetada o algo, pero me dice, ¿sabes qué? Quiero odiarte, me dice. Quiero odiarte por todo lo que me estás diciendo, pero no puedo. O sea, y veo, perdón, qué emociones. Está bien. Sí, y veo lo real que es esto. Veo cómo lo que estaba haciendo no lo entiendo. Y lo único que puedo hacer es perdonarte. Me abraza, me perdona. Yo no me lo esperaba. Para nada me lo esperaba. Me acuerdo que ahí me fui a tu casa. Paula se quedó en la casa de Daniel. Yo me acuerdo que me costó mucho dormir, pero de la emoción, de la felicidad. Y bueno, y al poco tiempo Paula después ella se interesó y quiso conocer también al Señor y empezó a buscar, y bueno, la palabra dice que el que busca encuentra, y si me buscares de todo tu corazón me hallaréis, y la Paula lo encontró. Y lo encontró y después que lo encontró, bueno, ordenamos nuestra vida y hoy día nos casamos, pero fue así, todo muy Bien, rápido y así. bien. Bueno, ya llevamos cerca de 50 minutos, un poquito más de 50 minutos en esta conversación que ha sido de tremenda, casi una hora en realidad, de tremenda bendición. Eh, y para terminar con los dos, porque ciertamente podríamos estar el día completo abriendo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pero esto no es como Disney, en donde y vivieron felices para siempre. Y quiero que se entienda esta frase, en que tanto Carlos como Angélica nos contaron todo lo que pasó antes de conocer a Cristo, cómo se encontraron con Él, cómo Cristo comienza a transformar sus vidas,
cómo ustedes dos fueron cautivados por esta perla y estuvieron dispuestos a entregarlo todo, renunciando a su manera de hacer justicia, pidiendo perdón, poniendo a disposición incluso que los dejaran. Y comienzan esta vida en Cristo. Hoy día ustedes dos están felizmente casados con sus familias en Cristo y muchos años ya desde esta historia que nos están contando ustedes. Pero yo que los conozco de cerca sé que este caminar no ha sido fácil, ha sido difícil. Y no quiero que quede la sensación en las personas que nos están escuchando de que desde ese minuto hasta aquí no han tenido ningún problema, todo ha sido bien. Han habido muchos problemas, han habido muchas dificultades, han habido momentos en donde han querido desistir, porque la invitación de Jesucristo en realidad es a entrar por una puerta estrecha. Y Él dice, bueno, la puerta es ancha, el lugar es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van a entrar por ese camino ancho, fácil. Pero la puerta estrecha y angosta es la que pocos hallan y que finalmente llegan a la vida eterna. Entonces, si es tan difícil este camino, si es un camino de renuncia, si es un camino de morir a tus deseos, de morir a tus proyectos personales para que Cristo sea el primero, en 30 segundos, hermana Angélica, ¿por qué por qué seguir adelante? ¿Por qué seguir tras este Jesús que me llama a entrar por un camino de cruz, de negación? ¿Por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué no ha desistido en todos estos años? Hay una palabra que dice que la bendición y la maldición te siguen hasta la tercera y la cuarta generación. Y a través de los años que yo rendí mi vida a Jesús y que he podido experimentar el señorío de Cristo en mi vida, he visto cómo el Señor no solo ha sido el Señor de mi vida, sino el Señor de mis hijos. Cada uno de ellos hoy día está casado y también han tenido dificultades, también problemas, también han estado criando hijos. Y ellos también han experimentado a este Señor. Entonces, cuando yo veo que el Señor Jesús no es solo mi Señor, sino el Señor de mi familia en general, donde tienen dificultad y también se confiesan pecados y se piden perdón mutuamente y se van restaurando y van avanzando en Cristo, yo veo que el Señor me enriqueció al darme una familia en Cristo. Toda mi generación hoy día está en Cristo Jesús. Las maldiciones fueron cortadas. Y como tú dices, no estamos libres de dificultades, de problemas, pero hemos visto la paternidad de Dios en todos estos años. Hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Hemos tenido muchas dificultades, pero en cada una de ellas hemos visto la gloria de Dios. No he experimentado otro papá mejor que este. Yo no tuve papá. Y este papá ha sido el que me ha consolado, el que ha restaurado mi familia, me ha dado buenos hijos, hijos que alaban al Señor, con sus familias, con sus niños, y que juntos también nos reunimos para adorarlo en grupo casero y que evangelizamos. Entonces, yo sé que Jesús es real y que puede restaurar y que puede sanar. Amén. Carlos, ¿por qué seguir adelante sabiendo que este es un camino tan difícil? Efectivamente han habido situaciones difíciles, pero para mí lo que me impulsa a seguir adelante es simplemente que Cristo me dio un propósito. Cuando yo era pequeño, les contaba hace un rato, a mí la familia no significaba nada. Para mí hoy día Cristo me muestra un propósito tan grande que me hace amar la familia. Me muestra que su propósito era que nosotros fuésemos su familia y me da a mí como hijo suyo. Eso lo encuentro algo tremendo, ¿no? Algo que no lo podía imaginar. Hoy día para mí ser parte de la familia de Dios es algo tan invaluable. Me dio propósito, me dio objetivos, de hecho me cambió mis objetivos, me dio metas que son mucho más desafiantes de las que yo me podría haber planteado en mi vida. Me da razones para levantarme todos los días. Me dio una familia, en mi caso particular, mi esposa, mis hijos, donde también nos pone el desafío de que cada día nosotros como familia seamos una familia de hijos semejantes a Cristo.
Entonces me hizo parte de un propósito grande y un propósito también más pequeño en mi hogar. No tengo palabras para describir en realidad lo motivado que me siento cada día de seguir conociéndolo más a Él, de seguir esforzándome en conocerlo más a Él, porque mientras más lo conozco, me siento tan pequeño y Él tan grande, y que Mm. cada vez que lo conozco me doy cuenta que es muy poco lo que sé de Él, y aún quiero conocerlo más, me falta mucho, creo que me van a faltar años en mi vida, y sé que va a ser así, para conocerlo a Él. Pero en eso, lo único que sé es que en eso quiero gastar todos los años de mi vida, en seguir conociéndolo a Él. Bien, hermanos. Bueno, yo le doy gracias al Señor por sus vidas. Yo sé que estos testimonios o esta parte del testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas en realidad va a bendecir a muchas personas. Y quiero terminar este tiempo dirigiéndome justamente a las personas que nos están escuchando. Ya venimos varias semanas hablando sobre que Jesucristo es el Señor y que Él nos da la oportunidad a todos los hombres de arrepentirnos de vivir lejos de Él, de vivir independientes de Él. Y hay evidencia histórica de que Jesús estuvo acá en la tierra. La palabra dice que Él, siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó por todos nosotros. Y Él tomó una forma humana, vino, vivió acá en la tierra. Él fue uno más, un hombre más. En esa condición Él hizo milagros, sanó enfermos, tuvo una vida irreprensible. Sin embargo, los hombres lo mataron. Él fue llevado a la cruz y murió. Pero al tercer día, Él resucitó. Él vive y fue exaltado por el Señor y lo puso y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesús, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y nosotros sabemos que Él está vivo, no solamente por lo que leemos en la palabra o por lo que dicen los historiadores, sino que por testimonios como los que acabamos de ver. No tenemos ninguna duda de que Jesucristo está vivo y volverá. Y Él hoy en esta mañana te da la oportunidad de que tú puedas reconciliarte con Él. Vuelve a Cristo, ven a Jesucristo, entrégale tu vida a Jesucristo. No tiene sentido seguir luchando en tus propias fuerzas, porque al igual como estos hermanos y como todos los que estamos hoy en Cristo, vamos a seguir en esta espiral de destrucción, porque no hay ninguna fuerza posible humana que pueda vencer el pecado que habita en nosotros. Solamente Jesucristo es el único que puede venir y cortar todas las maldiciones hereditarias. Es el único que puede restaurar tu vida y restaurar tu matrimonio. Pero para eso es necesario que cuando tú veas la perla que es Jesús, estés dispuesto a entregarlo absolutamente todo, renunciar a toda tu vida y entregarte completamente bajo su gobierno y su señorío. Así que vamos a orar y yo quisiera invitarte a que tú tengas un tiempo de oración con el Señor. Si hay alguien que te mandó este link, si llegaste por algún invitado, te voy a pedir que si tú quieres entregar tu vida a Jesús, como lo hicieron estos hermanos, mándale un mensaje a la persona que te mandó este link y dile, necesito a Cristo, y te vamos a contactar. Y si simplemente diste con este canal y diste con este video, déjanos un mensaje abajo en el video y te vamos a contactar. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí en el lugar donde tú estás. Padre, yo quiero darte muchas gracias por la vida de Carlos, por la vida de Angélica y por lo que tú has estado haciendo en sus vidas. Pero por sobre todas las cosas quiero pedirte por aquellas personas que se han sentido identificadas, Señor, con sus testimonios. Tal vez son testimonios o vidas totalmente diferentes, pero tú estás encendiendo un fuego en su corazón y que tal vez ellos ni siquiera lo saben identificar ni lo saben comprender. Pero quiero pedirte, Señor, que de la forma que tú los estás atrayendo, dales el coraje, dales la fuerza y la osadía para poder responder a este llamado que tú estás haciendo y que ellos puedan entregarse por completo a ti. Espíritu Santo, te pido que no los dejes tranquilos, que, que los provoques a poder dar el paso y entregarse completamente a ti y ser un testimonio más de la transformación que tú puedas hacer en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todas las personas que están escuchando estos testimonios, Señor, y que tú puedas llegar a ser el Señor y dueño absoluto en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Carlos, Angélica, muchas gracias por la apertura y por el deseo de bendecir a otros hermanos. Sin duda hay hermanos que eh, han sido muy bendecidos escuchando sus vidas. Así que el Señor los bendiga y sigamos en este glorioso camino de Jesucristo. Amén. 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 Un beso Chao, chao. y nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas siendo tú el rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia.